y cambiamos de tema con el siguiente titular. Una situación bien confusa, bien extraña, en la que un ciclista ha perdido la vida. Presunto robo en parcela. Termina con un muerto en plena autopista. Víctima intentó sustraer hortalizas. Francisco Sanfurgo maneja todos los detalles de la información. Estamos contigo, Pancho. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, bien confusa la situación, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Al principio, lo primero que se hace o lo primero que se recibe es una denuncia de un ciclista fallecido en la Costanera Norte, en dirección poniente al oriente, a la altura del kilómetro 29, salida Petersen. Cuando se llega ahí, los efectivos de Carabineros se dan cuenta que efectivamente la persona estaba fallecida, pero además tenía un disparo en el cuerpo, específicamente en el tórax. Por lo tanto, todo esto cambia de color inmediatamente y se empieza a investigar qué es lo que ocurre. Al costado, por supuesto, un poco más allá de la Costanera, hay varios predios o varios sitios eriazos en ambos lados que son bastante extensos. Muchos de ellos son forestales, pero dentro de estos predios hay casas de cuidadores que tienen además plantaciones agrícolas. Pues resulta que lo primero que se sabe es que, o que se informa, es que este sujeto habría ingresado de manera, por supuesto, ilegal a uno de estos predios a robar hortalizas, particularmente acelgas y otras hortalizas que estaban plantadas en alguno de aquellos predios. ¿Ya? Comienza una investigación que toma la Brigada de Homicidios. Finalmente es un joven de 23 años, hijo del cuidador de uno de estos predios, quien voluntariamente presta declaración luego de que se ubica a este joven, entrega la escopeta con la que le propina un disparo, específicamente en el estómago. Este sujeto huye. Todo esto es además muy complejo porque la pasada hacia la Costanera, donde él lo encuentran finalmente sin vida, está con reja. Esto está protegido con reja, por lo tanto tuvo que encontrar un lugar por donde pasar, por donde huir, para llegar hasta la Costanera con este disparo en el estómago que le habría propinado el hijo de 23 años del cuidador de este lugar cuando lo sorprendió robando al interior del predio. Escuchemos lo que dijo Carabineros. Seguimos comentando esta confusa situación que poco a poco se va aclarando. Al indagar nos pudimos dar cuenta que era una persona que estaba en el suelo, ya fallecida, y nos pudimos percatar que tenía impacto balístico, y la gran acción de Carabineros, gracias a la actuación autónoma que realiza, pudimos detectar el autor y incautar la escopeta. Se está tratando de establecer cuál fue la dinámica en estos momentos y determinar cuál fue el hecho en sí y ver si tiene relación con el autor que nosotros tenemos en estos momentos. Tenemos un detenido gracias a la actuación autónoma que se está verificando en estos momentos y es parte de la investigación. Claro, ahí vemos la información que entrega Carabineros, un hecho que está obviamente en investigación, gravísimo, porque termina con una persona muerta, y lo que vamos conociendo genera un cuestionamiento que me parece que es fundamental. Estamos con Carlos Gajardo ya en el panel, que es: ¿puede ser de alguna manera considerado legítima defensa si es que el disparo se hizo al interior del predio donde la persona había ingresado a robar, o en ningún caso? Aclaremos un par de puntos, ¿no es cierto? Efectivamente existe en Chile lo que se denomina la legítima defensa, que es cualquier persona en cualquier lugar puede defenderse cuando está siendo atacado, víctima de un delito. Y existe lo que se denomina la legítima defensa privilegiada, que le da un derecho adicional cuando ese ataque ocurre en lugares específicos. Y quiero ser bien preciso en esto, ¿no? Porque la ley dice que eso es cuando sucede en una casa, en un departamento, en una oficina habitados o en sus dependencias, y si es de noche, en un local comercial o industrial. Entonces, la situación que ocurre acá, que esto habría sucedido más bien en una parcela, no cabe exactamente en la descripción que hemos visto, ¿no es cierto? Y ahí entra en cuestión cuando esto ocurre en una parcela de agrado, donde la persona sí tiene su domicilio, ¿no es cierto? Estamos pensando en una propiedad un poquito más pequeña, pero si es un campo agrícola derechamente donde esto sucede, no hay legítima defensa privilegiada y se vuelve, por lo tanto, a la regla general en que usted tiene que acreditar que hay efectivamente un ataque y cierta proporcionalidad
entre el ataque y cómo usted se defiende. Entonces, esto hay que investigarlo, por supuesto, pero si es que se trata de un hecho que ocurre en un campo, en una parcela, donde un sujeto está haciendo algo ilícito, por supuesto, como es robar hortalizas, lechugas, en principio uno podría cuestionar que estemos en presencia de esta legítima defensa privilegiada, ¿no? La ley permite que la persona se defienda, pero lo que no permite es que se haga justicia por propia mano, ¿no? Que si está robando, entonces yo le decreto la sentencia y le disparo inmediatamente. Eso no está permitido. Es un caso que va a tener que ser investigado profundamente por la Fiscalía y seguro va a generar cierto debate a si se actuó bien o se actuó mal en este caso. Pancho. Aquí hay un tremendo debate, Carlos, a propósito de lo que dices tú, porque este sujeto del que se habla estaba robando, porque eso va a tener que ser probado, y del que se habla andaba en una bicicleta, no se encontró en posesión al menos de él un arma, por lo tanto, si lo sorprenden robando lechuga, ¿por qué el uso de la escopeta? Primera cosa. Segundo, hay que comprobar si efectivamente estaba o no robando. Eso es lo que dice quien disparó, pero aquí hay que comprobar y hacer una investigación respecto a si efectivamente es esto lo que ocurrió, para ver si hay proporcionalidad de la fuerza o si aquí hay otro elemento. A las 6:30 de la mañana fue trasladado desde la 7ª comisaría en Renca hasta la 26 comisaría, desde donde fue llevado hasta el Centro de Justicia este joven que voluntariamente prestó declaración, voluntariamente entregó la escopeta además, pero que se apega a su versión de que sorprendió a este sujeto robando hortalizas y por lo tanto hizo uso de la escopeta. La proporcionalidad es una cosa, la legítima defensa es otra, y corroborar además el relato de este joven de 23 años es un tercer elemento que va a ser la Fiscalía y la Policía de Investigación en este caso. Qué bueno que lo dices, Pancho, porque ese tercer antecedente me parece que es por donde hay que partir. O sea, aquí hay que corroborar si efectivamente esta persona estaba robando, si efectivamente era un ladrón que se tentó con unas hortalizas, con unas acelgas, en una bicicleta, en un terreno, una parcela contigua a la costanera, ¿cierto?, a una autopista, tiene un disparo frontal de escopeta, y luego empezará a desarmar esto. Estas personas se conocían de antes, tenían algún vínculo, uno nunca sabe, porque es todo tan preliminar que hoy día, claro, hace como sentido, se metió a robar, el cuidador le disparó, o el hijo del cuidador le disparó. Ya, pero igual para poder establecer, primero, para tranquilidad de la persona que disparó, ¿cierto?, que actuó dentro o fuera de la ley, una cosa, y por la memoria de la persona que ha perdido la vida, porque si no, todos los casos se cerrarían muy rápidamente bajo el pretexto de la defensa, ¿no? No, claro, hay harto que hay un elemento súper clave que dices tú, Eduardo, ahí. Hay harto que determinar, Pancho. El disparo frontal. El disparo frontal. Sí, pero además, ¿dónde fue exactamente el disparo? Exacto. ¿Dónde cae abatido? Porque se ha dicho que era en la costanera. Entonces ahí como que me perdía un poco. Pero que ¿En la él sale costanera? disparado, que él él que él cae sale con abatido en el la costanera, disparo, sale herido y Exacto, finalmente exacto. se desploma en la costanera. Le disparan en la parcela. Por eso decía aparentemente. que el lugar es bien importante también dentro de la discusión que se va a dar, porque ¿qué hubiese ocurrido si es que la persona al interior de la parcela toma la escopeta, lo sale persiguiendo por la costanera y le dispara? Sería un escenario completamente distinto. Habría menos dudas. Lo hemos visto, ¿no? Habría menos dudas respecto a que no cabe en ningún caso la legítima defensa. Claro. Estoy pensando en lo que podría ser el testimonio o la justificación de quien estaba dentro y que dispara y que podría decir, bueno, yo no sabía si estaba armado o no, era de noche, me sentía amenazado en mi integridad. Por eso tú dices, Carlos, esto va a dar pie a una discusión y desde otro el punto de vista importante, jurídico. total, y lo otro importante es cómo es la parcela, de qué estamos hablando, ¿es una parcela de gran extensión o no? ¿Hay una casa del cuidador aparentemente, de acuerdo a lo que se ha dicho? ¿A qué distancia ocurrió esto de la casa? ¿Por qué? Porque de nuevo la ley le da esta legítima defensa privilegiada a la casa, ¿no? Y agrega y a sus dependencias. Entonces uno podría decir, claro, que el patio contiguo es dependencia de la casa, pero si es que el disparo se produce, no sé, te invento, a 200 metros donde está la casa del cuidador, la verdad que la posibilidad de decir que eso ya es una dependencia se aleja, ¿no? Son temas que empiezan a ser bien técnicos, que por eso hay que investigar, va a haber un abogado que va a acusar, ¿no es cierto?, otro abogado defensor y un juez que resuelva. Pero todas estas cuestiones
estas cosas que en principio son como detalles, son fundamentales para ver si la conducta se encuadra o no en la norma. Por eso el tema de la casa es fundamental. A ver, que se metan a un lugar, una parcela, a un campo a robar lechugas o lo que sea, es un clásico del campo. Bien lo saben en la zona rural, ¿cierto? No es ninguna novedad. Y eso es lo que te dice la gente. Dice, hoy estaba aburrido que me entraran a robar. Para justificar el disparo. Claro. Yo no estoy diciendo que esté bien, no, pero como es normal está bien. No, pero es así como pasan las cosas. Pero a lo que yo voy es que lo que la gente de campo hace en general es tomar el arma que tengan, ¿cierto? Y dispararla al aire. Entonces, ¿qué es lo que el tipo que anda robando la hortaliza arranca porque sale arrancando? Claro, que se asuste y salga Esa es más o menos la triste rutina de la gente de campo. Yo solidarizo con ellos porque nadie tiene por qué entrar a robarse ni una lechuga. Claro. No quiero que se malinterprete lo que estoy planteando. El tema es que aquí esto termina de una manera muy cruda y muy distinta. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se enfrentaron? ¿Fue agredido el hijo del cuidador? ¿O hay otra historia que todavía no conocemos? Y como esto acaba de suceder, además, Eduardo, es muy difícil de cerrar el caso tan rápidamente, Pancho. Además, Eduardo, esta es una zona que, y yo concuerdo contigo, yo he vivido en el campo, en el sur, muchos años, vivo con familiares, disparos al aire, son cientos de veces porque se mete gente por el río, se mete gente, y siempre es al aire, al menos lo que me ha tocado experimentar a mí. Pero esta es una zona además que es muy diferente a lo que uno tiene pensado el campo, zonas agrícolas. Claro. Aquí esta es una zona mixta. Sí. Estamos, el sector donde él cae está a 1,5 kilómetros del aeropuerto, del camino de Lobosa, está una zona residencial al frente por la salida de Petersen, hay un sector industrial también aquí al costado, y entre medio hay varios predios o parcelas, algunos de ellos con plantaciones de árboles y de pino, y por el costado algunos de ellos donde se hacen plantaciones agrícolas con casas efectivamente de cuidadores que son cuidadores de precisamente estos predios. Entonces es una zona muy mixta. Claro. No es como el campo, si uno fuera por ejemplo a qué sé yo, a Rancagua. Claro. Sí, es una zona entiende. mixta acá, Claro. en plena ciudad. Claro. Ahora, ¿qué sabemos del arma, Pancho? Porque lo primero hay que saber si esa arma está inscrita. Sí. Si es que tenía obviamente posibilidad de usarla. Sabemos que el porte de armas es otra cosa, que es la posibilidad de usar esa arma en otro lugar. Pero ¿esa arma estaba inscrita? ¿Es una arma legal? No tengo el No dato se sabe específico si todavía, es no legal, entiendo. presumo que sí, porque lo que se sabe de la escopeta es que el joven tiene 23 años, es hijo del cuidador, voluntariamente entregó el arma está en posesión de la policía, él voluntariamente entregó el arma. Presumo que es un arma que estaba legal, porque si no, la acusación sería otra, digamos, Claro. y la investigación sería otra. Mira, ¿qué otras cosas van a ser importantes acá? El peritaje del disparo para determinar la distancia del disparo, ¿no? Claro. Te insisto, porque es fundamental reconstituir qué fue exactamente lo que pasó. Sí. Esa pericia te puede determinar si el disparo fue a corta distancia, a larga distancia o a quemarropa, ¿no? Claro. Hay como tres posibilidades: que hubiera sido ya derechamente casi con contacto a menos de 1 metro de distancia, que hubiera sido a corta, 3 a 5 metros, o que hubiera sido de mayor distancia. Eso el peritaje te lo puede decir y puede servir para entender la dinámica, porque en un caso de legítima defensa, el que dispara puede decir, no, es que justo me atacó, se me tiró encima y yo disparé. Claro. Tendría que haber un disparo de corta distancia, ¿no es cierto? Si es algo de mayor distancia, esa tesis podría no ser tan creíble. Y lo otro, Pancho, yo creo que también es importante con qué cosas andaba el ciclista, ¿no? Porque esto de que estaba robando, bueno, pero andaba, no sé, estaba robando hortalizas. ¿Ah? Si tú no andas con algún saco, con alguna bolsa, la verdad que más de 2 o 3 hortalizas no te va a poder llevar en la bicicleta. Son cosas que son importantes. Es Y relevante además eso. hay un elemento, Perdón, Pancho. además hay un elemento central sí. Sí, es que solo a propósito de lo que está diciendo Carlos, ¿es relevante la cantidad de hortalizas que se roba? ¿Es relevante si que fuese una selga o fuese un auto? Más que la cantidad, es para determinar si efectivamente estaba robando o no. O Claro. sea, ese elemento hay que determinarlo. Pero si y eso andar se determina, y andar con una bolsa como que te abona la tesis de que andaba robando. Entiendo, pero si eso se confirma, efectivamente llevaba una bolsa para robarse unas acelgas, ¿es determinante? Porque alguien podría decir, oye, pero son verduras, ¿qué importa? Versus lo que podría ser robarse, no sé, joyas desde un recinto privado. Es que ahí ¿Es relevante esa diferencia? Es relevante, ¿por qué? Porque ahí volvemos a la importancia del lugar. Porque te insisto que aquí
no está permitida la legítima defensa en un fondo, no tiene esa legítima defensa privilegiada. ¿Ah? La legítima defensa privilegiada está en una casa y en sus dependencias. Entonces, la tesis para abonar al que disparó tendría que ir por el lado de decir, mire, esto no es una parcela grande, sino que es mi casa, yo aquí vivo, ¿no? Y el lugar donde estaba robando es una dependencia, estaba al ladito. Pero tienes que probar también que la persona estaba robando, estaba haciendo algo ilícito por el cual tú te vas a defender, porque podría ser perfectamente, y esto perdóname, pero ha pasado sobre todo en sectores rurales, en que tú invitas a una persona a tu casa, terminas una discusión con ella, le disparas y después dices, no, es que yo pensé que esta persona estaba robando, ¿no es cierto? Inventas una tesis. Entonces es importante acreditar lo fáctico, porque en una investigación primero lo fáctico, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ah? Tengamos el marco de los hechos. Claro. Y una vez que tenemos los hechos, ya veamos la calificación jurídica. ¿Qué era esto? ¿Se acreditó que estaba robando sí o no? ¿No era una persona que iba pasando por el lugar? No sé. Imagínate una persona que pudo haber, te estoy inventando una hipótesis, ¿no es cierto?, haber intentado acortar camino por la parcela. Se mete por la parcela porque dice, todo es que aquí llego más rápido porque salgo al otro lado, por ejemplo. Claro. No está robando, porque es distinta la situación. No, hemos conocido historias así, que dan vuelta. Recuerdo exactamente lo que pasó en la Florida, creo que fue, donde iban escapando de un robo, se meten a una casa y resulta que los terminan linchando a ellos. Claro. O sea, hay situaciones que parten de una forma y terminan siendo una historia totalmente distinta. Y ahí apuntaba Eduardo, ¿no? Que es que, bueno, puede que esto después sepamos que ellos tenían un conflicto previo, que tenían unas cuentas pendientes, que era, no sé, un conflicto amoroso. O sea, hay todo tipo de posibilidades abiertas todavía mientras no se acredite lo del robo. Exacto. Aquí va a ser también importante hablar con los familiares, los amigos del fallecido, ¿no? ¿Qué sabían ellos? ¿Con quién estaba en las últimas horas? ¿Qué estaba haciendo? ¿Para dónde iba? En fin, todo eso es lo que hay que determinar, como digo, para tener clara la película de lo que pasó. Y cuando ese marco se tiene claro, ahí entra el derecho. Ahí entra el abogado a decir, mire, aquí esto entonces es legítima defensa, no es, esto fue un robo, en fin, exceso en la protección. Y habrá un abogado para uno y otro para otro. Lógico. Esto está en plena evolución y pleno desarrollo, entonces aparecen antecedentes. Quiero tratar de reconstruir lo que tenemos hasta el momento. Funcionarios policiales llegan a la Costanera porque creen que hay un accidente de tránsito con una persona herida. Se dan cuenta de que no se trata de un accidente de tránsito, sino que se trata de otra situación. Luego entrevistan al propietario de un terreno colindante a donde estaba esta persona, al propietario, al dueño del terreno colindante. Está justo detrás. Exacto, que está ahí. Y él presta una declaración. Ya te voy a hacer doble clic sobre esa declaración. Y finalmente la policía se va al terreno de al lado y habla con el hijo de este propietario, que tiene 23 años, entiendo, y él dice, sí, efectivamente, aquí está el arma, yo le disparé. Perfecto, y la persona arrancó y falleció. Eso es lo que sabemos. En algún momento... Entiendo que no es propietario, que es el cuidador, sí. Ojo. Ya, es muy importante porque propietario, y uno dice, bueno, viven ahí, no viven ahí, es colindante, es el terreno donde robaron. Hartas preguntas. En algún momento, el primer entrevistado, el padre de la persona que está detenida, ¿se echa la culpa, se autoinculpa? ¿O desde el primer momento dice, mi hijo vive al lado, él pudo haber sido, está cuidando el terreno? Sí, nosotros hicimos la misma pregunta en la mañana porque nosotros pasamos precisamente a la comisaría, hicimos la misma pregunta en la mañana porque lo primero que se dijo, y yo no tengo certeza porque no conocemos la declaración en su pleno, lo primero que se dijo es que precisamente este hombre se había echado la culpa. Ahora, inmediatamente el joven se entrega, por lo tanto, yo no sé si efectivamente... eso fue parte de la declaración. Fue un trascendido, nosotros fuimos a preguntar porque fue un trascendido, pero esto ocurrió en cosa de muy poco rato, porque llega este joven de 23 años con la escopeta y a decir yo disparé y etcétera. Por lo tanto, al no tener la declaración original de su padre, no me atrevería a asegurarlo. Ya, pregunta, el joven... Nosotros lo preguntamos, por supuesto, como parte de la investigación no nos quisieron revelar la declaración de él. Eduardo, te tiro otra tesis. Vamos. A ver. Y si el hijo se está echando la culpa y el que disparó fue el padre, ¿puede ser eso posible? Que fuera al revés también. Perfectamente. Claro. Exactamente. Ahí hay pericias técnicas que ¿Te puedo decir algo, Carlos? Dale. Lo decías tú y lo decía Eduardo también. Aquí es muy relevante ver
determinar la distancia del disparo, porque finalmente, y si tú lo contrapones, aquí estoy desde el plano de la hipótesis, pero son varias las hipótesis que se abren acá. Cuando tú ves a alguien robando tus hortalizas, las hortalizas no están aquí afuera, al lado de la casa, pueden estar más lejos. Este sujeto te vio, tú gritaste algo, no alcanzó a arrancar. Si el disparo está de frente, ¿por qué está de frente? Y si tú ves arrancando, ¿por qué no está por la... Hay una serie de elementos de la distancia del disparo, el ángulo, si es que el ángulo viene desde arriba, desde abajo, es decir, una serie de elementos que hay que periciar para determinar primero si efectivamente fue producto de un robo, que es lo primero que hay que determinar, porque las condiciones son muy ambiguas al menos en lo inicial, de que este sujeto haya llegado a la Costanera con un disparo en el tórax frontal a la altura del estómago, mientras robaba en la oscuridad acelgas y hortalizas, y primero no haya visto venir a quien le disparó, o segundo, quien le disparó haya ido en silencio para que no lo vieran y disparar, o tercero, disparó de lejos y no sé, hay una serie de elementos de esto que lo hacen muy ambiguo y que hay que determinar todavía. Claro, ¿habrá imágenes? ¿Habrá cámaras de seguridad? En la Costanera quizás, claro. Y estoy pensando adentro de la misma propiedad, si tú tienes un campo grande, puede ser, que puede que haya, ¿qué habrá pasado con esas imágenes? Entiendo que son colindantes con varios predios que son forestales además. O sea, yo no sé cuál es la determinación del uso de suelo en la zona, porque es una zona mixta, como les decía, pero hay varias plantaciones forestales con árboles que muchas veces tienen cámaras precisamente para vigilar estas plantaciones. Claro. No sé si es el caso específico, pero alrededor hay varias industrias, hay en la Costanera, por cierto, cámaras. No sé si al interior del predio específico habían cámaras o no, porque eso lo perició la PDI y todavía la investigación o todavía los antecedentes no se han filtrado, no se han hecho públicos. Bueno, para determinar esto que te decía yo de quién disparó, es fundamental una pericia que es revisar, ¿no es cierto?, las manos de las personas, ¿no? Sí. Los residuos nitrados. Los residuos. Cuando tú disparas, te queda pólvora, ¿no es cierto?, en las manos, y entonces es una prueba, no es, como toda prueba, no es 100% segura. A veces hay falsos positivos, ahora que está de moda esa expresión, ¿no? Pero es una prueba muy indiciaria de quién disparó. Porque te digo, sobre todo cuando hay una situación de este tipo, en que hay un padre y un hijo, y justo es el hijo, el de 23 años, el que dice yo disparé, yo me iría con cuidado, no me lo creería de buena primera. Sí. Por eso te digo, es parte de lo que se tiene que investigar. Estaba recordando que hace poco me tocó ser querellante en una causa en el sur, una dinámica un poquito distinta, pero también disparo de escopeta, y fallece una persona, y los dos que quedan vivos se echan la culpa mutuamente. No, él disparó, y otro dice, no, yo disparé. Claro. Y bueno, ¿cómo sabes de esa, no es cierto? Si no hay más testigos, hay otro testigo falleció. Dos versiones encontradas. Fundamental los residuos que quedan en las manos de las personas. Mira, y eso por más que se laven las manos, que se limpien, queda impregnado. Ahora, es fundamental hacerlo al tiro también. Rápido, claro. ¿Cierto? Que llegue la policía inmediatamente y que le tome a los dos, no solo al hijo, sino que inmediatamente la policía diga, a ver, ojo, veamos, tomémosle también a esta otra persona los residuos. A mí el dato que no me calza, Andrea, es la Carlos, famosa prueba Pancho, del GSR, que se llama. El GSR. Claro. A mí el dato que no me calza es que una persona de campo, que cuida un campo, que vive en un campo, en una parcela, por unas hortalizas le dispare al cuerpo al aire. a un tipo. Porque en general, insisto, lo que en general hacen es disparar al aire y el tipo arranca. Esa es la rutina. Claro. No tengo recuerdo. Quizá la gente que vive en el campo nos puede escribir. Yo te diría dos. Está hablando de Casa Pescado. En general ahora ya estamos disparando al cuerpo. Yo te diría dos cosas. No sé. Uno, claro, la juventud también en esto no ayuda mucho, ¿no es cierto? Un joven de 23 años todavía es posible que no tenga la tranquilidad, la experiencia para tomar una decisión más reposada. Claro. Y lo segundo es lo que decíamos al comienzo. Se junta este fenómeno de estoy aburrido de que me roben. O sea, me roban todas las semanas. En este caso era un cuidador, no sé, pues el patrón viene, nos reta a nosotros, nos dice que hasta cuándo, que para qué los tengo, que nos va a despedir. Se genera una situación, puede ser, en que la reiteración de robo provoque una reacción que yo creo estaremos todos de acuerdo es desmedida, ¿no es cierto? Es desmedida, sí. Porque que por robar de chucas tú termines matando a una persona. Ahora, a la víctima, Pancho, no se le encontró ni un arma, nada. Que podría ser también la justificación de otro para decir, yo vi que andaba con una pistola, me asusté y disparé. No se encontró, no se reporta por lo menos haberle encontrado un arma en el sector de
la Costanera, donde fue encontrado. Se tienen que hacer las pericias en el campo, si eventualmente andaba con un arma y cayó en el trayecto, porque recordemos que él desde el momento del disparo, al menos en el relato que hay hasta ahora, desde el momento del disparo él huye hacia la Costanera y cae finalmente producto del disparo en la Costanera, que ese es el relato que hay hasta ahora. Entonces, y además todavía falta que se confirme la identidad de esta persona que está fallecida, porque si bien hay informes iniciales, esto se tiene que hacer de manera correcta y a través del servicio médico legal de corroborar la identidad de la persona fallecida, y eso también va a entregar antecedentes. ¿En qué sentido? Esta persona se identifica a hipotéticamente Juanito Pérez. Pero Juanito Pérez conocía a la persona que disparó, pues. Entonces hay una serie, ¿Habían tenido una pelea alguna vez? Por lo que se tiene hasta ahora. Claro, lo que se tiene hasta ahora es el relato del joven y de su padre. Eso es, que no puede ser contrastado todavía porque la víctima falleció y por lo tanto tiene que ser contrastado con el trabajo forense y el trabajo de las pericias científicas. Trabajo científico, ¿no? Hay los peritajes en terreno, posibles testimonios, que calce, que tenga coherencia lo que dicen respecto a cómo fueron los hechos, y eso se puede comprobar, por ejemplo, con el horario, el lugar por donde supuestamente entró o salió la persona, porque ahí podría eventualmente haber cámaras, tú decías, Pancho, en los terrenos aledaños. Es decir, todo tiene que ir haciendo sentido. Si hay un elemento que no calce con ese testimonio que presta quien ahora está siendo investigado, bueno, da para pensar que puede estar mintiendo. Hubo además un cambio en la investigación, en el sentido de que comienza Carabineros, ¿cierto? Carabineros llega ahí al tema del supuesto accidente de tránsito, ¿cierto? Y luego el fiscal determina que es la Policía de Investigaciones la que va a continuar con esta investigación. ¿Eso te hace sentido respecto justamente de lo que estamos hablando, Carlos? ¿De que podría ser otra cosa más? No, yo creo que sobre todo da cuenta de que el fiscal ha preferido la policía, la PDI, la Brigada de Homicidios, que tiene harta experiencia en esto, si bien hay que recordar que Carabineros, sobre todo en casos de homicidios de crimen organizado, también tiene un departamento del OS9 bien especializado que se ha dedicado a este tipo de materias, pero yo diría que estamos claros que no es un homicidio de crimen organizado. Esto es probablemente la mejor policía que puede hacer esta investigación, es efectivamente la Brigada de Homicidios, con todas estas pericias, ¿no? Hacer plano, hacer las pericias balísticas, en fin, para determinar, reconstituir exactamente lo que pasó. ¿Sigue detenida la persona que dispara el arma, no, Pancho? ¿Y cuál es su condición? ¿Va a estar detenido para ser formalizado? ¿Se sabe algo de eso? Debiera pasar al control de detención ahora en la mañana. Hoy día él pasó la noche en la 7ª comisaría de Renca. Hoy día a las 6:30 de la mañana lo trasladaron hasta la 26, que es básicamente el lugar donde se trasladan a los detenidos de la prefectura, y desde ahí en un carro policial salen hacia el centro de justicia, que entiendo eso ocurrió hoy día cerca de las 8 de la mañana. Claro. Entonces debiera pasar a control de detención en las próximas, o si es que no está pasando ya, en las próximas horas. ¿Cuáles son los peritajes básicos que debieran haberse hecho en estas primeras horas? Pensando en la persona que está detenida, que hablábamos, ¿no?, de ver si pudiese tener rastros de la utilización de un arma de fuego, constatación de lesiones, por ejemplo, habría que hacer, porque si hay después una versión de que hubo algún tipo de enfrentamiento con quien estaba robando, eso tiene que constatarse. De todas maneras, lo que primero siempre hace la policía, diría yo, GSR es crucial, ¿eh? Claro, pero lo primero que hace es hacer la fijación del lugar, y para eso hace 3 cosas. Uno, la fotográfica, ¿no? Viene un perito fotógrafo, va tomando fotografías por todo el lugar, de la manera que se denomina de lo general a lo particular y de lo particular al detalle. O sea, vista general, van avanzando de a poco, llegan hasta el cadáver, las heridas de bala. Hacen generalmente también fijación mediante video para tener una panorámica, y fijación planimétrica para tener las distancias. Aquí va a ser importante, sobre todo las distancias de la casa, ¿no? Yo insisto con eso porque eso va a ser fundamental para que el juez, el fiscal primero y el juez después, puedan entender si estamos en esta hipótesis de que este disparo se produce en los alrededores, ¿no es cierto?, las dependencias de la casa. Y las pericias que decíamos en las manos, la búsqueda de residuos nitrados, sobre todo de la persona que disparó. Yo también se daría al padre que está en el lugar para determinar si pudiera también haber efectuado disparos.
Y también va a ser fundamental la autopsia, porque te va a dar todas esas otras señales de por dónde entró el disparo, a qué distancia, en fin. Además, Carlos, es crucial acá que la policía parta por cuestionar cada sílaba de la declaración que entrega el propio joven, porque aquí hay dos sitios del suceso. Uno, que es donde se encuentra el cuerpo, que es muy fácil de periciar, pero está el sitio del suceso primario, que de acuerdo a la declaración que entrega este joven, es precisamente el predio y el sector donde estaban las hortalizas. Pero ese es el relato de él, por lo tanto, perfectamente, y yo no estoy diciendo que sea así, esto es una tesis, él puede estar inventando una historia, entonces la labor de la policía es tomar toda la declaración de él, periciarla como si fuera cierta, pero además cuestionarla completa para verificar que pudieran que no existan otras tesis. Es decir, si él dice, no, yo le disparé acá, no pueden periciar solo acá, porque ese es el relato de alguien que no tiene contraste. Es decir, no hay quien diga, no fue acá. Entonces, este tipo de investigaciones es compleja porque tú tienes un relato, comillas, oficial, que puede ser 100% falso. Y entonces tienes que cuestionarlo y buscar otras tesis también del... Y ahí, Pancho, la policía se enfoca mucho en buscar los rastros de sangre, ¿no? Porque si es cierto que te dispararon en otro lugar, debiera haber sangrado y que acompañe todo el recorrido de la víctima cuando va huyendo hasta la carretera, digamos, ¿no es cierto? O sea, si efectivamente el disparo fue en ese primitivo lugar, debieran haber ahí ya manchas de sangre que lo acompañen hasta la carretera y debiera estar también ahí el taco de la escopeta donde se efectuó el disparo. Entonces, todas esas son cosas que son importantes. A lo mejor usted, Pancho, que tiene toda esa experticia, cada vez que va a un sitio del suceso encuentra vainilla, casquillos, puede ayudar en esa... Es un trabajo no sencillo, Carlos, porque... Es un trabajo no sencillo porque si tú te fijas, mira, yo te voy a mostrar, nosotros estamos aquí al costado de una de las niebla que hay. Al costado, pero mira, sí, primero la niebla, segundo, los espacios son como esto y este es un espacio que está medianamente limpio. Claro, medianamente limpiecito. Los otros sectores tienen árboles y es mucho más denso. Entonces, buscar acá, por ejemplo, aquí entre medio, si yo me pusiera a buscar aquí entre medio, rastros de sangre, es difícil. Uno, la neblina, la humedad hace que se genere condensación. Esta condensación perfectamente puede limpiar los rastros sanguíneos que puedan ser evidentes, comillas evidentes. Claro, entonces aquí hay que empezar. Entonces no es fácil, es un terreno que no es sencillo. Si fuera solo pavimento, en el pavimento es muy fácil, se sigue el rastro porque las marcas van quedando, pero en el pasto, entre medio del bosque, es un trabajo no sencillo, por lo tanto va a tener que trabajar bastante la Policía de Investigaciones si quiere determinar el origen de esto. ¿Estás en el mismo lugar donde ocurrieron estos hechos, en estos sitios del suceso, o estás en el entorno? ¿Estás donde pudimos parar, claro, por seguridad? En el entorno no se pudo tener acceso, porque los predios están cercados y son predios grandes, entonces... Claro, hay que entrar con una chapita que dice Policía de Investigaciones para que te haga. Y bueno, pero eso es cosa, de estudiar y formarse. Todo se vende. Hay que ingeniarse, pues, Pancho. No, es que te quería preguntar y tampoco te quería preguntar cosas que sé que no vas a poder responder. Yo puedo entrar así. ¡Eso! Permiso, prensa. Pero te quería preguntar si es que se ve una vivienda, si es que se ve una casa en donde habite gente, porque eso, según lo que nos ha explicado Carlos, es bien importante. Quizás nos puedes compartir la ubicación por interno para nosotros revisar en Google Maps. Se los voy a mandar. Eres muy amable, se los voy a mandar de inmediato. Se los voy a mandar de inmediato. Gracias, amigo. Porque, claro, si hay una vivienda, lo que nos ha explicado tu nombre, Carlos, Eduardo, ¿cierto? Se nota que nunca me hayas escrito, desgraciado, te odio. No, Panchito, ¿por qué? Porque queremos saber si habitaba gente ahí. Sí. Porque eso puede cambiar la figura, ¿no? Qué interesante eso, porque a alguien puede que no le genere ningún sentido esa lógica de que tiene que ser la casa donde vives. Hablemos de nuevo, Carlos, de esa figura de la legítima defensa, porque tú además mencionabas que si era de noche también aplicaba para otros recintos. Exacto. Es importante, mira la ley, cómo fue modificándose. Estas son modificaciones que han habido en los últimos años, en la última década, ¿no es cierto? Favoreciendo, permitiendo que la persona, cuando sufre un robo, sobre todo en su casa,
y si es de noche en su oficina, no se vaya presa, ¿no es cierto? Si eso es lo que buscó esta norma, entonces dijo, mire, está bien, vamos a hacer lo que se llama legítima defensa privilegiada. Es decir, no solo vamos a entender que no hay delito cuando hay una legítima defensa normal, que es lo que todos entendemos, alguien te ataca, tú te defiendes, tiene que haber proporcionalidad entre el ataque y la defensa, ¿no es cierto? Tú una cachetada no la puedes responder con un tanque, ¿no es cierto? Va a ser el caso más burdo, ¿no? Ahí ya no hay proporcionalidad. Pero ¿qué dice la ley? La ley dice, mire, vamos a hacer una cosa privilegiada. Si usted está en su casa, pero como esto es bien estricto, da las hipótesis precisas. Claro. ¿Cuáles son esas hipótesis? Casa, departamento, para que no haya duda, ¿no es cierto? U oficina habitado, si también es una oficina, pero en el que haya gente. O dice en sus dependencias. Ahí viene la norma ya que es más laxa y uno dice, bueno, ¿cuáles son las dependencias? Entonces uno podría decir, claro, por ejemplo, en una casa el garage afuera es dependencia, ¿no es cierto? La bodega de la casa es dependencia. Se complica cuando pasamos a una parcela, pues, ¿no? En una parcela yo diría que uno podría encuadrarse en lo que es la parcela denominada de agrado, la de 5.000 metros. Esa parcela también uno puede decir, bueno, si fue en el quincho de la parcela esto, también esa es la dependencia. Pero si ya estamos en un fundo o en una parcela grande, 10 hectáreas, ya no es dependencia si yo esto lo hago, no sé, pues a 500 metros de la casa. Entonces es fundamental acá, en este caso, ubicar la casa. Y dice, y además lo que tú decías, Andrea, ¿no? Y si es de noche, en un local comercial o industrial. Entonces también se permite ahí que si esto ocurre de noche, un disparo, una legítima defensa, porque te están robando en un local comercial o industrial. Pero solo de noche, de día no. Mira cómo es la norma. Y ahí eso aplica a un local, cuando habla de local comercial o industrial, ¿tiene que ver con algo cerrado, con un recinto, una bodega, o podría ser el patio de un local industrial? Sí, podría ser el comercial patio, pero que estuviera igual circunscrito con claro, murallas es que lo estoy pensando, ¿no? A ver, para ponernos aquí en todas las posiciones que podrían eventualmente argumentarse, que podrían decir, bueno, esto tenía fines comerciales. Yo aquí cultivo acelgas para la venta, es parte de un recinto comercial. No, pero está pensando local comercial más bien, no sé, por una automotora, una cosa propiamente edificada. Edificada. Sí. Claro, un campo en ningún caso. No sería. Por eso la situación compleja, creo yo, es la parcela de agrado, porque ahí tú puedes decir esa es casa con dependencia. Hagamos el detalle de aquello, pero déjame mostrar aquí esto que estamos teniendo en pantalla. Pancho Sanfurgo está en ese preciso lugar y nos comparte la ubicación y nos dice, bueno, esto ocurrió acá. Ahí está la Costanera, ¿cierto? ¿Cuál es la parcela donde habrían ocurrido los hechos? En alguno de esos predios que está marcando el cursor, al medio de la pantalla. En algunos de esos sectores que están todos, ¿cierto?, plantados, da la idea que justamente con hortalizas, fue el lugar. Si nosotros hacemos un zoom a eso, yo no sé si se alcanza a ver alguna vivienda, habitación, alguna casa donde la gente pueda vivir. Da la idea que no. Da la idea que no, ¿cierto? Perdona, ¿y esa línea amarilla es la costanera? Sí, esa línea amarilla es la costanera. De hecho, ahí abajito el río Mapocho, ¿no?, en paralelo. Y es ahí donde habrían encontrado a la víctima. O sea, habría salido desde uno de los predios hacia la costanera, tratando de escapar después de haber recibido este disparo. Recordemos que el padre de la persona que está detenida es el que primero entrega una declaración a la policía. El padre sería el propietario de un terreno colindante y luego se llega el hijo, que sería el que estaba cuidando el terreno al lado. Eso es lo que más o menos entiendo hasta el instante, Pancho. No sé si hay algún detalle que se nos esté pasando, pero revisamos el lugar y, como tú dices, es muy amplio. Sí. Es muy grande. En principio, que sea cuidador o propietario, eso sí que no tiene relevancia. Irrelevante. Ya, buen punto. Irrelevante. O sea, lo que importa acá, me parece, y lo que debiera marcar la decisión del fiscal para entender que puede haber legítima defensa o no, es que nos encontráramos en una situación de que fuera esa la casa, estuviera ahí la casa, y uno pudiera entender que el disparo fue en las dependencias. Pero, por lo que vemos en las imágenes, está un poquito difícil esa tesis. Sí, no alcanza a dar, Pancho. Perdón, no te alcancé a escuchar, que van pasando varios camiones acá. No, lo que planteaba Carlos es que uno da lo mismo si es que es propietario o cuidador. Claro. Eso da exactamente lo mismo a la hora de la ley. Y lo que destacábamos era que si uno vive en el lugar, si es tu casa, habitación, y que además tienes una plantación, es muy distinto a que si simplemente es una parcela que tiene hortalizas y no hay nada más.
O sea, la tesis que le va a favorecer a la persona claro, que disparó es que pudiera decir que aquí estaba su casa y que el disparo fue en las dependencias. En la casa donde vivo. Claro. Claro. Pero como veíamos en las Sí. imágenes, Pancho, que las estuvimos viendo ahí por Google, está como difícil eso, ¿no? Se ve más bien una cosa más agrícola Es que que de agrado. Sí, yo hacía el mismo análisis y cuando estuvimos intentando dar con la casa específica, porque nos recorrimos todo el sector, nos generó la misma duda. Ahora, lo que hay que entender es que, la primera información que se entrega es que andaba en bicicleta, entonces quizá las casas son las demás, porque hay algunas casas al fondo que parecieran ser casas habitación, pero claro, va a haber que dirimir aquello también, digamos. Sí. Pero hasta donde entendemos nosotros, es una de las casas que está hacia el fondo, que son casas donde viviría esta familia de este padre, y además también, no sé si en la misma casa o en la de al lado, el hijo. Eso va a definirse hoy día en el control de detención. ¿Qué pasa hoy día en la ¿Podríamos mañana? volver a ver la imagen? Porque, claro, nosotros veíamos ahí un sector como de predios, no Claro, se veían sí. casas. Pero ahí Pancho nos dice que hay un sector donde hay viviendas, claro, hay otras zonas donde están cruzando la autopista, está densamente poblado. Sí. Para el otro lado se ve más bien una zona industrial, Sí, una claro. parte rural o No, más es súper de mixta la zona, predio, tiene y de el todo. otro, claro, se ven bodegas o uno podría creer que son industrias, Construcciones ¿no? Si uno mayores, hace claro. el zoom. Ahora, lo que, no sé, yo pensaría es que fue algo cerca de la costanera, no sé Claro, cuánto más claro. podría haber el Estado Exacto. corriendo mal herido para llegar a la autopista y haberse desplomado en ese lugar. Iba con un disparo mortal, claramente, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, Eso también se puede analizar desde el punto Sí. de vista forense. sí, por supuesto. O sea, el tipo de disparo, qué órganos comprometió y cuánto tiempo él tuvo para llegar a finalmente la autopista. Generalmente cuando los disparos son en el cuerpo, ¿no es cierto? Y no en las extremidades, la conclusión es generalmente es que era un disparo necesariamente mortal y que incluso recibiendo socorro oportuno habría fallecido igual, ¿no? Porque muchas veces la persona, el imputado, ¿no es cierto?, quiere echarle la culpa a que no murió por el disparo, sino que murió porque no tuvo socorro oportuno. Entonces también la autopsia tiene que manifestarse en ese sentido, tiene que decir, mire, aunque hubiera tenido acceso inmediatamente a un cuidado médico, a una atención médica, igual habría fallecido porque el disparo era mortal. Ahora, cuando tú haces un disparo ahí en el campo, en el medio de la carretera, partes de la base que no va a llegar muy rápidamente una Sí. atención médica. Pancho, ¿a qué hora fueron los hechos? Porque veo en la imagen de apoyo Carabineros, ¿cierto? Manejando el tema del tránsito en la costanera, y pasan muchos vehículos. Y esto fue, evidentemente, me imagino que un buen rato después. ¿A qué hora más o menos habrían ocurrido estos incidentes, este hecho? 6 de la tarde. Ah, Hasta el horario no. 6 no de me la cuadra. tarde. El horario tampoco me calza. No Es sé. raro. O a cualquier hora se puede meter a... sí, pues los robos son a cualquier hora. En general uno lo tiene más asociado a la noche. A la ¿no? noche, sí. Pero 6 de la tarde ya está medio oscuro. No sé, una persona que a lo mejor estaba trabajando, se da de vuelta a su casa en bicicleta y pasa y roba un par de cuestiones. Puede ser, digamos, ¿no? Todas esas hipótesis son posibles. Mira, Carmen Gloria nos tiene una... ¿Y la persona que fallece, más o menos, se sabe la edad? La persona que fallece, ¿Sí? no han entregado la edad todavía. Es todo llamativo. Perdón, él va a pasar a control de detención, ¿no, Carlos? ¿Y la figura cuál es? O sea, si es que no hay legítima defensa, la figura es homicidio simple. Claro. Y el homicidio simple parte en 10 años y un día. Entonces la posibilidad que si la Alta la Fiscalía pena. dice aquí no hay legítima defensa, 10 años y un día debiera quedar en prisión preventiva. Y así con los antecedentes que manejamos, ¿tú sientes que no se configura la legítima defensa? Yo la veo Preliminarmente. Claro, así con... Preliminarmente. Opinando con el diario, Sí. ¿no es cierto? Yo no veo algo muy concreto para decir esto es una legítima defensa. Hay que entender que tampoco uno puede ser muy laxo con estas figuras, porque si no lo que termina haciendo Lógico. es incentivando la autotutela, que es algo que yo sé que la gente puede considerarlo como una opción, pero debiera ser lo último que el Estado promueva, ¿no es Claro. cierto? El Estado tiene que decirle, mire, confíe en nosotros, confíe en el Estado, nosotros vamos a arreglar estos temas, nosotros les vamos a dar seguridad a usted, no intenta hacer justicia por sus propios medios. El problema es que con la sensación que muchas veces se da de injusticia, la gente no le cree a esta promesa del Estado y decide tomarse justicia
justicia por su propia mano. Y por eso el tema, ¿no es cierto?, del estoy aburrido que me roben, ¿no es cierto? Claro. Entonces la persona dice, bueno, ¿por qué le disparó? No, es que ya lleva años que me están robando y yo ya no puedo seguir aguantando esto. Entonces sí, yo con los antecedentes preliminares que hay, yo veo difícil la construcción de una teoría, tesis de legítima defensa. Claro, que es bueno hablarlo, Carlos, a propósito justamente de esa sensación, de esa percepción que ha crecido, de mucha gente que dice, ahora en adelante soy yo el que va a comprar un arma, el que va a usarla si es que ingresan a mi casa, pero no es tan al lote la cuestión, o sea, está bien establecido. Alguno podrá dejarse influenciar por las películas en Estados Unidos, donde uno ingresa, cualquier trespassing dice como que ingresó a mi territorio y ahí yo puedo disparar. La cuestión no es así. Tuvimos un caso bien conocido hace poco que analizamos aquí mismo, que es el caso del ex ministro Iván Aróstica. ¿Se acuerdan ustedes? Ese es un caso clarito de legítima defensa permitida, privilegiada. Sí, pues. A él, recordemos, entran a su casa un grupo importante de jóvenes, sobre todo, ¿no? Eran como 6 personas. Él estaba en su casa, estaba con su familia y él legítimamente utilizó su arma de fuego, disparó y le provocó la muerte a uno de los imputados, de los que habían entrado a su casa, de 14 años, un joven. Que era además coleccionista de armas. Y Se metió ahí en me la peor acuerdo casa. que hablamos de qué pasaba si era dentro de la casa, Claro. cruzando la puerta, o si hubiese sido en el antejardín. Pero ahí O sea, está dependencia. ahí era perfecto, dependencia, te fijas, quedaba dependencia, no hay claro. problema. Pero si hubiese sido de su reja hacia la calle, ya cambia Afuera, la figura. cambia el problema, porque en el fondo tú dices, bueno, ¿qué está pasando ahí? La persona ya se iba arrancando y ahí es importante, ¿no es cierto?, el disparo por la espalda, por ejemplo. Porque ahí uno dice, es que ahí ya no te estás defendiendo, ahí tú estás vengándote, tomando tú la justicia. Sí, pues. Y eso la ley no lo permite. Exactamente. Entonces, esa frontera entre la puerta de tu casa, ¿no es cierto?, y la calle hace una diferencia fundamental. Pero fueron muy interesantes, a mí me gustaron las declaraciones que hizo Iván Aróstica, que dije en su momento más que había sido mi profesora, así Sí, que, pues. tenía ese conocimiento, porque él decía, yo no me pongo contento por esto que hice, ¿no? Lo lamento, pero eran ellos o mi familia, decía. Y en esa disyuntiva yo no tengo duda, defiendo a mi familia. Entonces, para eso está pensado la legítima defensa, Claro. privilegiada, para una situación de ese tipo. En este caso se aleja bastante de lo que está. Y Yo que es creo que crucial eso, si es Pancho. que iban entrando o iban saliendo. Sí, pues claro, de todas maneras. No, si lo que plantea Carlos me parece que tiene perfecta sintonía con lo que mucha gente siente. Son ellos o yo. Claro. Ellos o mis hijos, ellos o mi familia. Eso lo hemos escuchado muchas veces y se manifiesta mucho en las redes sociales y en las encuestas también aparece esa percepción de que como nadie hace nada, entre comillas, digo, nadie hace nada, la policía no va a llegar porque está sobrepasada, va a costar, bueno, la famosa autotutela de alguna manera. Entonces, Claro. ¿en qué momento pasamos de legítima defensa a la autotutela? Eso. Aquí no sabemos si... Ok, tomemos porque nos hemos puesto en el lugar de que esto no sea lo que se está planteando, no sea una legítima defensa. Pongámonos en el caso de que efectivamente fue una legítima defensa. Ya, faltan antecedentes porque además no tenemos la declaración de la persona. Entonces, Exacto. no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Pero supongamos que no era solo uno, que eran más personas las Claro, que entraron. claro. Y que alguno iba armado, que hubo otro disparo. Entonces la persona sacó la escopeta y disparó. Le quita la vida a una persona que arranca, que se va luego en la bicicleta y pasa todo esto. A lo mejor, y mira, puede terminar preso 10 años de su vida por unas hortalizas. Pues, entonces la cuestión, esto es como una bola de nieve. Y por eso es tan importante que el Estado no fracase en su lucha contra el delito, que el delito va desde el gran crimen organizado hasta un robo con hortalizas. Nadie puede creerse con el derecho de entrar a un predio y robarse una hortaliza porque puede terminar sin vida. Por eso siempre es bueno poner el énfasis en lo de la proporcionalidad. Sí. Por eso preguntábamos, Pancho, si es que esta persona tenía un arma de fuego, que podría ser un elemento Cambia fundamental. toda la figura ahí, pues, claro. Fundamental. De decir, bueno, pero si yo vi que tenía una pistola aquí, iba a esperar que me disparara, Claro. no tuve otra alternativa. ¿Es lo mismo un arma de fuego que un cuchillo, por ejemplo? No, no es lo mismo. O sea, sin duda, con un arma de fuego, uno inmediatamente dice, ahí hay proporcionalidad. Porque ahí vuelve la tesis, ¿no? Era él o yo, digamos. Él tenía un arma de fuego, yo también, yo disparé primero, salvé mi vida. Uno, en una tesis en que se comprueba una cosa así, claramente estás muy cerca o probablemente en la hipótesis de legítima defensa. Con un cuchillo ya es distinto, porque ahí, claro, si la persona tenía un cuchillo, hay que ver si lo sacó o no, a Si qué te atacó, distancia estaba, si te atacó, exacto, para ver si tú efectivamente te estabas defendiendo. Insisto,
en una tesis no privilegiada, porque Sí. en la tesis privilegiada, cuando estás en tu casa, da lo mismo. Justamente el privilegio es que no se toma en cuenta la proporción. O sea, Entonces, si estoy en mi casa y el tipo entra ahí tienes derecho a a mano disparar pelada sin problema. Sí. y yo despierto y veo un tipo en mi pieza y yo tengo un arma legítimamente inscrita, ¿puedo usarla y quitarle la vida? Así es. Y la ley me protege. Así es. Sí. Es bueno que la gente también Sí. lo sepa. Sí. Mira. No, ese es el privilegio. Y que tiene todo el sentido, ¿no? Lógico. Porque si tú Claro. estás en tu casa, en el lugar más seguro, y una persona ya venció todas las barreras y entró a tu casa, tú puedes estar preparado para todo. O sea, puede ser un tipo que venga armado o no, no sabes. Puede que el tipo venga con más personas o no, no sabes. Puede que haya gente esperando afuera. Puedes estar tú solo o con más gente, ¿ah? Y por lo tanto te pueden querer atacar a ti o a otras personas. No, ahí la ley yo creo que es Bastante clarita. clara. Claro, no va a estar preguntándole, oiga, ¿viene armado o Usted no? quiere, Para saber claro, si ¿con disparo o no cuántos viene? disparo. ¿Y qué intenciones tiene? No. Sí. Tu casa, tu reino, ¿no es cierto? Ahí mandas tú y efectivamente si es que una persona entra, tienes el derecho a defenderte y si desgraciadamente, ¿no es cierto?, que provocas la muerte al que entró a tu casa, la ley dice usted no es culpable de eso, la ley le da el privilegio de decir su respuesta fue proporcional, ¿ah? No hay problema. El tema es cuando ya no está en tu casa. Y por eso... ¿Por qué se hace esa diferencia respecto a si es mi casa, el lugar donde yo resido permanentemente o no? Porque puedo decir, no sé, esta es mi segunda vivienda. O primera vez que vengo y me quedo acá. No, también puede ser, Ah, ya. puede ser tu casa de veraneo, no hay problema. No, mientras sea tu casa... ¿Y si no es mi casa y estoy quedándome ahí? Eso, También, arrendé. también. ¿O estoy Bien, de visita no, en la casa de un familiar? La ley de un habla de amigo? casa. Corrijo si se Ya. entendió mal. La ley no habla de tu casa. Ya, perfecto. Habla de casa, que estés en una casa. Porque se entiende que ese es un lugar donde estás protegido. O sea, uno cuando ya está... que lo más típico que uno dice, ya llegué a mi casa, ¿ah? Ya estoy ya en un lugar tranquilo, protegido, o ya llegué a la casa si estás en otro lugar, ¿no es cierto? Es un lugar donde la ley entiende que tú tienes protección y Claro. por lo tanto si alguien ingresa a ese lugar no estando autorizado, por supuesto. Oye, y es siempre- interesante como el detalle respecto a lo que la ley entiende como casa. Sí, pues. Porque obviamente que uno podría decir, bueno, y no sé, una bodega. Un galpón con un baño. Un galpón, una garita de un cuidador. ¿Eso se entiende como casa o no se entiende como casa? Para estos efectos no. Y por eso la ley habla de casa, departamento, pero hace la referencia también a que puede ser, le da protección también al local comercial, que podría ser la bodega y otro, cuando eso es de noche, efectivamente. Claro, yo Cuando es de estoy en mi noche. oficina y entró alguien, es como que fuera la casa en el fondo. Si es que es de noche. ¿Y a partir de cuándo es de noche? Imagínate. Bueno, Oye, invierno, invierno oye, y pero verano. es que imagínate, o sea, ¿eso puede ser relevante en un tribunal? Espera. Pero es casa, repito, es Ya. casa, departamento u oficina habitada. Ya, perfecto. ¿Eso de día o de noche? De día o de noche. Cambia la exigencia solo de noche cuando es. Local comercial o industrial. Ah, ya, ¿Ah? ya. Pero además la ley es súper específica respecto de dónde un arma debidamente inscrita, dónde tiene que estar. Sí. ¿Cierto? Sí. O sea, tampoco es que yo tengo un arma debidamente inscrita que debe estar en mi casa. Entiendo que además en ciertas condiciones, no tiene que estar cargada y un montón de cosas. Y está en un domicilio específico. Tú la tienes que Eso. tener inscrita en ese ¿Qué domicilio. pasa? Si yo tengo un arma con todas las de la ley, la tengo guardada en mi casa porque, bueno, estoy aburrido que entraron o tengo miedo de que entren. Listo. Y me voy de vacaciones, arriendo un departamento con mi familia y estoy en ese departamento y me llevé el arma por si Bien, acaso. bien. Entran unos patos malos, Bien. me sorprendo, uso el arma y en protección de mi familia le quito la vida. ¿Qué pasa en ese caso? Hay legítima defensa igual, pero te podrían imputar por tenencia ilegal de arma de fuego. fuerte y legal. Ahí pasan a ser dos cosas Tenencia. distintas. Estuvo bien que te hayas defendido y por lo tanto no eres culpable de homicidio. En ese caso hay legítima defensa privilegiada porque estás en un departamento, pero la ley te dice, pero un momentito, igual usted no tenía permiso para tener esta arma, por eso sí lo voy a perseguir. Claro, tenencia ilegal que porte es distinto. Que Exacto. sabemos que porte es el permiso que tienen muy pocos para poder salir del lugar donde está registrada esa arma y Exacto. utilizarla. Claro. Eso ya sería otra cosa. Claro, lo mismo Pero- que si me controlan en el camino. Exacto. Y voy con el arma que tiene que estar en mi casa y Sí, voy pues. camino a un lugar con el arma, eso también está penado. Está penado y desde hace un tiempo, fíjate que yo cuando partí como fiscal, año 2001, la prehistoria ya,
Estos delitos tenían penas de 61 días. El porte y tenencia de arma era muy bajo. Muy bajo. Y de a poco, sobre todo cuando llegaba el crimen organizado, se fue entendiendo que esto era muy grave y se fue subiendo las penas, subiendo las penas, subiendo las penas. Y hoy día, si te pillan efectivamente con un arma de fuego, por ejemplo en el auto o en la calle, sin estar autorizado, muy probablemente te vas preso, te vas en prisión preventiva. Es un delito muy grave hoy día. Mira, claro, es que tiene que haber cierto control, pues si tenemos un descontrol gigantesco con las El armas. tema de las armas. Claro, ahora en este caso hay varias dificultades desde el punto de vista de la investigación, considerando las características de la zona, el que por ejemplo no hubiese cámaras, Claro, el que solo esté el testimonio de quien dispara. ¿Quién tiene la obligación de demostrar entonces que esto fue un homicidio? La Fiscalía. El peso de demostrar que esto fue un homicidio es de la Fiscalía, que tiene una parte avanzada porque hay un muerto con arma de fuego. Claro, ¿no es por cierto? eso. ¿Y qué pasa con la defensa? En el fondo, ¿puede solamente sostenerse en base al testimonio de quien dispara? ¿Qué podría decir la defensa para demostrar que fue una legítima defensa privilegiada, por Pero ejemplo? es importante el tema porque también es la Fiscalía la que debe demostrar que no hay legítima defensa. O sea, siempre el peso de la prueba lo tiene la Fiscalía. Y para decirlo claro, si hay una duda, la duda ¿a quién le favorece? Al imputado. Eso es lo que se llama el principio de inocencia y el indubio pro reo. Mira, Indubio pro reo. Indubio pro reo. En caso de duda, se favorece al reo. Mira. Si el juez analiza toda esta situación, le muestran todas las pruebas y el juez dice, no estoy convencido si acá hubo o no hubo legítima defensa, eso favorece al imputado. Él tiene que estar convencido y por lo tanto el que lo tiene que convencer es el fiscal de que aquí no hubo legítima defensa. Mira, no es tan sencillo, la gente a veces va a Por eso uno de puede derecho hacer hay la que estudiar ecuación. 5 años, pues. Es bueno usted, Carlito, es bueno y además le Buen queda abogado. muy Ahora, bueno ese claro, corte de pelo. Muy ahora bien. la gente- Está muy guapo, está muy buen mozo hoy día esta mañana. Sí, porque hay que decir las cosas como son. Oye, nos llega un mensaje. Oye, Nos llega un mensaje que quiero leer porque la gente nos está viendo y quiere participar de esta conversación. Dice, buenos días, estoy viendo contigo en la mañana. No sabes cuánto se lo agradezco. Todos. Trabajo en el aeropuerto y paso muchas veces por Costanera. En esa zona es recurrente ver sujetos cruzar la autopista con robo de cosas por la noche, con cajas, bolsas o sacos. La pregunta es, si esto es reiterativo, si ese sector constantemente está siendo víctima de robos, ¿es un argumento que pueda presentar la persona que disparó? yo creo que sirve para explicar la situación. Por supuesto, no te habilita ese hecho que está en tu mente a terminar cometiendo un delito, pero sí una defensa. Yo creo que ese tema lo va a tratar de instalar porque explica la conducta, ¿no? Que tiene de la persona que hubiera hecho este disparo, que tiene una serie de consecuencias. Intenta con eso decir, ¿no es cierto?, que la persona no es un peligro para la sociedad, que actúa motivado por estas circunstancias, en fin, tiene una serie de consecuencias para las medidas cautelares que se puedan solicitar y también para la pena en un eventual juicio que se pueda imponer, porque el juez también, al momento de imponer una pena, analiza todos estos antecedentes, analiza lo que se denomina la extensión del mal causado y, por lo tanto, una situación de este tipo, aunque no configure una atenuante, va a estar en la mente al momento de determinar una pena en concreto. O sea, si es que dijera, por ejemplo, que quien dispara ya había tenido otras situaciones que lo tenían mal emocionalmente, que es algo que lo tiene traumatizado y que entonces reacciona de esa manera porque ya lo había vivido, ¿eso se podría presentar? Tú dices, no como un atenuante, pero de todas maneras puede algo influir. Por supuesto, va influyendo en el fondo en explicar el hecho y en bajar el nivel de peligrosidad de la persona. Ahora, eso puede ser mucho más intenso porque supongamos una situación, salgamos de este caso, digamos, pero una situación en que la persona que dispara está efectivamente con un cuadro muy grave de depresión, se le murió alguien hace poco, en fin, eso yo lo he visto, ¿no es cierto?, que las defensas ingresan todo esto con peritajes psicológicos, psiquiátricos, en fin, para intentar poner en cierta tensión algún atenuante de la imputabilidad mental, que obviamente no es que sea inimputable por eso, pero hace algún daño y se intenta considerar al menos como una posible atenuante, por ejemplo. Entonces, todos estos casos hay que ver el detalle concreto de lo que sucedió, porque obviamente también es cierto que nadie se levanta en la mañana en un caso así diciendo hoy día voy a matar a una persona, por cierto, es una circunstancia y el juez, y esa va a ser pega del fiscal para determinar exactamente lo que pasó, tiene que conocer el detalle
del caso para poder dar una sentencia justa en el caso en concreto. Volviendo al caso mismo, ¿se hacen, por ejemplo, pericias telefónicas, Carlos? Aquí, el teléfono de la persona que dispara, el teléfono de la persona que falleció, Sí. el teléfono del padre, que es el primero que hace la declaración, para poder establecer si se, por ejemplo... Se pusieron si de acuerdo. Claro, si hubo coordinación entre padre e hijo, si se conocían de antes víctima y victimario. ¿Todo eso se hace? Totalmente, porque en este caso, junto con la declaración del hijo, va a ser muy importante la declaración del otro testigo, ¿no es cierto?, que es el padre. Entonces, evidentemente, las máximas de la experiencia nos dicen que ese testimonio va a intentar favorecer al de su hijo y por lo tanto va a haber que tomarlo con cautela. ¿Qué puedo hacer, no es cierto? Claro, buscar si hay comunicaciones por WhatsApp, de alguna posibilidad de haberse puesto de acuerdo para darle una versión a la policía. No son pocos los casos, no digo que pase todos los días, pero no son pocos los casos en que aquí puede haber, imagínate por ejemplo que el papá haya tenido antecedentes, que el papá haya tenido problemas con la justicia previamente, entonces dice, chuta, yo con este problema ahora me voy a ir con perpetua. Claro. Y el hijo dice, papá, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de esto. Y el hijo dice, yo disparé. Eso es algo posible, es algo que tiene que ser investigado, porque acá no se trata de meter a alguien a la cárcel o decir este fue, sino que se trata sobre todo de descubrir la verdad de lo que sucedió. Tal cual. Exactamente. Para eso se tienen que hacer una serie de diligencias, peritaje. Pancho, tú decías esto ocurrió ayer. ¿Se encuentra el cuerpo a las 6 de la tarde? ¿O habría ocurrido el hecho, calculan, a esa hora? No, a las 6 de la tarde se recibe aproximadamente a las 6 de la tarde se recibe la denuncia y Carabineros concurre al lugar. Ya, o sea, esto habría sido Todavía entonces hay que antes. establecer, pero claro, habría sido un poco antes, pero si efectivamente, insisto, si efectivamente lo que ocurre es lo que relata este joven de 23 años, esto tiene que haber ocurrido no mucho antes, digamos, porque con un disparo de una escopeta en el tórax, en el abdomen específicamente, recorrer, o sea, lo que alcanza a recorrer, ¿qué? Son 10, 15 minutos. Claro. No es mucho más que eso. Claro, es que estoy pensando la hora, Pancho, en función de la cantidad de gente que transita por la autopista a esa hora, ¿no? Y la cantidad de movimiento que hay. O sea, probablemente mucha gente lo vio, si es que él llega herido, malherido a la autopista. Tiene que haber muchos testigos que vieron al menos esa escena. Sí, claro, que son los mismos usuarios de la autopista los que alertan de esto y por eso que llega Carabineros al sector primero pensando, porque lo que primero se pensó era que había un accidente, que había un ciclista que se había desplomado y había caído muerto ahí. No se sabía a estas alturas. Cuando llega Carabineros al lugar es que se dan cuenta que tenía un disparo en el abdomen y ahí es donde todo esto cambia inmediatamente, se involucra el fiscal y se determina que es la brigada de homicidios que tiene que investigar y empieza toda la investigación en los alrededores y se llega a este predio, se habla con el caballero y efectivamente luego este joven presta su cooperación y declara voluntariamente de entrega el arma, pero lo primero que ocurre es que se pensaba que era un ciclista. Entonces por eso que esto fue cambiando desde las, digamos, un cuarto para las 6 de la tarde hasta las 6 y en adelante, porque las cosas fueron cambiando. La primera denuncia la hacen precisamente los usuarios de la autopista. Sí. Entonces no se sabía hasta esa altura o no se pensaba en un crimen. Lógico. Claro. ¿Y alcanzaste a ver ahí en el entorno donde tú te encuentras en la autopista si hay cámaras? Yo sé que no se ven hoy día, Transilvania, pero... Sí, hay cámaras. Ya, eso es muy importante. Sí, pero no hay cámaras, no es que sobre el lugar, pero las cámaras de la autopista tienen un rango de acción que va a permitir por lo menos ver el momento en que él cruza, digamos. Mucha gente nos escribe, Sí. con testimonios, con este tema. La verdad es que ha llamado mucho la atención. Le agradecemos la sintonía. Nos escribe, por ejemplo, una persona me dice: hola Eduardo, ¿cómo estás? Siempre los veo, pucha, me da mucha pena lo que pasó, pero te cuento que en el sur esto es algo reiterado. Lo que tú mencionabas. Claro, vivo en el campo y mi familia se dedica a la producción agrícola y ya no sabemos qué hacer con la gente que ingresa a robar frutos o vegetales. Da mucha rabia ver cómo gente sin escrúpulos viene, ingresa a tu propiedad y roba el trabajo en el que se juega toda una vez al año. Claro, porque el mundo agrícola trabaja para la cosecha, ¿cierto?
No justifico la muerte, pero entiendo mucho el trasfondo, porque de verdad es frustrante. Claro, es que este tipo de casos genera todo un dilema, yo creo Sí. que ético, también personal, de cada una Totalmente. de las personas que está viendo esta historia. Claro, ¿qué haré Decir, yo? bueno, ¿qué pasaría si yo estuviera en este lado o en el otro Sí. de la historia? Y por eso que uno también tiene que ser cauteloso respecto al juicio en una situación de estas características, porque primero no manejamos todos los antecedentes. Claro. Y hemos tenido casos bien sorprendentes que toman unos giros impresionantes, Sí. como de película de ciencia ficción. Que uno Totalmente. dice, yo pensé que la historia iba para acá y resulta que terminó yendo cosa. en un sentido totalmente contrario. Entonces, es bien importante esperar esos primeros resultados de diligencias que se han estado haciendo. Por lo pronto, lo que pasa con el propio imputado, quien va a pasar a control de detención durante esta mañana, nos decías tú, Pancho, ¿no? Sí, el bloque AM parte a las 11 de la mañana, así que ahí eso va a determinar el propio juez en qué orden pasan, digamos, pero sí es hoy día AM. Exactamente. Bueno, nos vamos a quedar entonces muy pendientes de este caso, Pancho Sanfurgo. Cualquier antecedente que surja ahí, tú nos vas avisando para retomar el contacto, porque es Estamos en contacto, un pues. caso bien relevante desde el punto de vista de las reflexiones que ha ido generando. Así que nos quedamos atentos, Pancho. Un abrazo grande.